Welcome. Welcome. Bienvenido a un video sobre factorar un trinomial cuadrado perfecto. Para factorar un trinomial cuadrado perfecto, necesitamos reconocer cuadrados perfectos. Entonces, si tenemos un trinomial, donde el primer término es un cuadrado perfecto, el segundo término es un cuadrado perfecto, y el término medio es 2 veces AXB, será un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, si echamos un vistazo a esta primera fórmula, tenga en cuenta que la primera posición de los dos factores binomiales es igual a un factor de un cuadrado. El segundo plazo de los dos factores binomiales son iguales a un factor del tercer plazo. Aviso de que ambos binomios son sumas. Y esto viene del hecho de que el término medio es positivo cuando vemos un signo más aquí. El resultado es dos factores iguales, y por lo tanto, podemos escribir a más b cuadrados. Y todo es lo mismo en la segunda fórmula, excepto, ahora, el término medio es negativo donde tenemos 2ab, y por tanto, ambos binomios son una diferencia. Y, de nuevo, si el primer término es a cuadrado, tendremos el factor de a en las primeras posiciones. Y, si el tercer plazo es cuadrado b, tendremos un factor de b en ambos binomiales. Tenemos la cantidad a, b cuadrada. Ahora, esto es mucho para recordar. Lo que sugiero es, si usted avisa que el primer plazo y el tercer plazo son cuadrados perfectos, bien adelante y configurar esto y solo verlo, porque a veces es reconocer el medio plazo ser 2 veces AXB. Ahora hemos encontrado estos tipos de problemas antes de mirar al coeficiente líder de 1, o cuando el primer término fue x cuadrado. X cuadrado es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, si ponemos un factor de x aquí y un factor de x aquí, y luego aviso que el tercer término también es un cuadrado perfecto, y desde 5 cuadrados igual 25, podemos poner un factor de 5 aquí y un factor de 5 aquí. Y luego, por último, desde que tenemos 10x, tenemos dos diferencias, y la forma en que podemos verificar esto es verificar el producto interior, y el producto exterior para asegurarse de que tenemos un 10x. Y lo hacernos tenemos 5x como producto interno, 5x como el producto exterior, que nos da el 10x. Pero, como tenemos dos factores iguales, podemos escribirlo como la cantidad x, 5 cuadrada. Ahora, quiero mencionar, mientras que esta fórmula ahorra tiempo, hay varios otros métodos para factor trinomiales con un coeficiente líder no igual a 1. Y tengo varios otros videos que hablan sobre el método de prueba y error, el método de agrupación y un método llamado abajo. Por lo tanto, si reconoces este patrón, te ahorrará un tiempo. Hay otras maneras de factorar estos tipos de problemas. Vamos a mirar algunos ejemplos. Otra vez, aviso tenemos un trinomial. No hay factores comunes, pero podemos reconocer que el primer plazo y el tercer plazo son cuadrados perfectos. Entonces, si reconozco esto, solo debería verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, crearía mis dos conjuntos de padres. Y, ya que 2x igual 4x cuadrados, pondría un 2x aquí y un 2x aquí. Y porque 3 cuadrados iguales a 9, pondría un 3 aquí y los 3 aquí, y les haría ambas diferencias, porque señala menos aquí en el medio. Y ahora lo comprobaría para asegurarme de que funciona. Significando el producto interior y el producto exterior deberían darnos un 12x. Si lo hace, entonces es un trinomial cuadrado perfecto. Aviso el producto interior es 6x, el producto exterior también es 6x, lo que nos da 12x. Este es un trinomial cuadrado perfecto, lo que significa que podemos escribirlo como la cantidad 2x. 3 cuadrados. Vamos adelante y pruebe otro. Otra vez, tener en cuenta que el primer término es un cuadrado perfecto así como el tercer término. Vamos a verificar para ver si este es un trinomial cuadrado perfecto. Si cuadramos 4x, conseguimos 16x cuadrados. Pongo un 4x aquí y un 4x aquí. Y, ya que 7 cuadrados es igual a 49. Ponemos un 7 aquí y un 7 aquí. Y luego, por último, desde que tengamos una suma en el medio, tendremos dos sumas en nuestros factores. Ahora, vamos adelante y compruebe esto. El producto interior es 28x, el producto exterior también es 28x, lo que nos da 56x. Esto verifica. Podemos escribir esto como la cantidad 4x más 7 levantada a la segunda potencia. Vamos a mirar a una pareja más. Aquí tenemos 25x cuadrados, 10x más 1. Otra vez,
Aviso que el primer plazo es un cuadrado perfecto, el tercer plazo es un cuadrado perfecto. Así que vamos adelante y vea si podemos factorar esto. 25x cuadrados es lo mismo que 5x subidos al segundo, así que ponemos un 5x aquí y un 5x aquí, y, ya que un cuadrado es igual a 1, ponemos un 1 aquí y un 1 aquí. De nuevo, tenemos una diferencia en el medio, así que intentaremos aquí y aquí. Y ahora lo comprobaremos. El producto interior es 5x, el producto exterior es 5x, lo que nos da 10x, por lo tanto comprueba. Es un trinomial cuadrado perfecto. Así tenemos la cantidad 5x, una aumentada al segundo. Ok, en el último ejemplo, pero tienes que ser más cuidadoso, aunque el primer término es un cuadrado perfecto y también es el tercer plazo. No podemos olvidar el primer paso en cualquier problema de factoración. Y el primer paso es buscar el mayor factor común. Y cada uno de estos términos tiene un factor común de 4. Por lo tanto necesitamos factorar el GCF antes de hacer nada más. Si factoramos hacia afuera 4, tendremos x cuadrados más 4x más 4. Y ahora podemos ver si podemos factorar el trinomial. Así que bajaremos nuestro factor de 4 y luego busque dos factores binomiales. Ahora, aquí tenemos un trinomial con un coeficiente líder de 1. Para que podemos volver a la antigua forma de factorar esto, donde reemplazamos los factores de x en la primera posición, y luego determinamos los factores de 4 que añaden a 4. Eso sería un 2 y un 2. Así que es un trinomial cuadrado perfecto. Pero porque el coeficiente líder es 1, podemos utilizar una técnica diferente, si deseamos. Así que esto nos daría 4x la cantidad de x más 2 elevada al segundo poder. Ahora, quiero mostrar que, si no factoramos a los 4, lo que se vería, podemos hacer nuestros dos conjuntos de padres aquí. Y entonces, como este es un cuadrado perfecto, donde 2x nos daría 4x cuadrados. Pero, desde 4x es igual a 16. Podemos usar estos factores y luego usar una suma. El problema con esto es que aviso de que hay un factor común de 2 hexaneutones este binomial, y otro factor común de 2 hexaneutones este binomial, y, por tanto, no se fabrica completamente. Y es por eso que siempre debemos recordar que queremos factorar el mayor factor común primero, antes de aplicar cualquier otra técnica. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.